Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues les vengo a hablar hoy sobre el paradigma cognitivo enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo llegamos nosotros a impartir un conocimiento y de que nos capten, ¿sí? De esto nos quiere hablar este paradigma, de la manera en que, pues, un ser humano llega a comprender una actividad, llega a comprender su realidad, ¿sí? Pues, bueno, nos habla de que este paradigma estuvo muy influenciado el, con la informática, ¿sí? Estuvo muy influenciado con la informática ya que se quería llegar a comprender al ser humano con una computadora, ¿sí? Pues suena algo raro, a mí me sonó muy raro de que pues quisieran compararnos con una máquina que pues nosotros somos una máquina que creamos esa máquina, ¿sí? O sea, no me pareció muy lógico esa parte de querer comparar algo que nosotros creamos con nosotros mismos, ¿sí? Pues bueno, lo que nos dice esta informática es que querían llegar a comprender esa manera de que nosotros aprendemos por medio de la informática, ¿sí? Por medio de una máquina, como si nosotros fuéramos un software. Es parecido, nosotros creamos ese software, ¿sí? Por eso es parecido. Pero va más allá porque pues no todos tenemos eh, esa misma inteligencia, ¿sí? O sea, existen muchas, múltiples inteligencias, múltiples conocimientos. Pues a algunas personas les gustará más la música, se inclinarán más por la música, relacionarán las cosas con el oído, o sea, relacionarán las cosas con, con la música. Es decir, ellos, por ejemplo, una persona normal está en un parque y pues él está pensando en sus cosas, sus oficios, lo que él quiera, digamos, él sea un deportista, él está pensando mucho en baloncesto, ¿sí? Él está pensando mucho en realizar su deporte, qué va a hacer. En cambio, un músico, pues por decirlo así, está escuchando las aves, el sonido que emiten las aves, el sonido que hace la naturaleza cuando pasa el aire por las hojas, ¿sí? O sea, están en en el mismo punto de realidad, pero con perspectivas diferentes, ¿sí? Pues bueno, esta teoría nos enfatiza mucho, pues, en dos corrientes o en dos teorías, pues la dura y la abierta. La dura nos dice lo que ya les estaba hablando de que era de, perdón, lo que era de la computadora, tratar de comprender al ser humano por medio de la computadora, de una inteligencia artificial, ¿sí? Y pues la abierta, la que nos dice que pues el ser humano por medio de su experimentación con el ambiente podría recolectar múltiple información que le servirá para él construir su realidad, ¿sí? O sea, pues como el ejemplo que le estaba poniendo de pues el músico y del deportista, ¿ok? Es por eso que el docente en el aula de clase, perdón, eh, tiene que enfatizar mucho en esta parte de brindar la información, de mostrarla, ¿sí? O sea, él tiene que ser muy cuidadoso y muy meticuloso a la hora de dar la información, ¿sí? O sea, tiene que mostrar videos, tiene que mostrar unas teorías, tiene que mostrar múltiple información, diferentes opiniones de una misma cosa. No existe una sola realidad. Es imposible que exista una sola realidad. Entonces, pues, ¿y esto qué hace? O sea, mantiene interesado el estudiante, o sea, lo mantiene activo, lo mantiene como con ganas de aprender, ¿sí? O sea, eso es lo importante, lo crucial para mí, a diferencia del constructivismo que pues nos dice que el estudiante que esté más quieto y más callado, pues es el que es el mejor, no. Acá es lo contrario, pues, en el aula de una clase de este estilo de cognitivismo, pues se ve mucho de que pues como usted lo hacía en la clase, profe, o sea, que arregláramos el salón en un círculo, de que nos arregláramos en grupos de trabajo, ¿sí? O sea, como muy diferente ese ambiente de conocimiento, muy ameno, muy a gusto. O sea, como desarrollar un ambiente que el estudiante esté bien, se sienta bien, que esté dispuesto a aprender, ¿sí? Bueno, eso pues hablando de la condición, de la tradición, esto dura, ¿sí? Pues dando un poco de mi punto de vista como pues estudiante y como futuro docente. A mí me atrae mucho este movimiento, ¿sí?
me atrae mucho porque pues he visto múltiples docentes que pues incorporan esa metodología y a mí me agrada, por lo que pues desde mi punto de vista me gusta más como estar como interesado en clase. O sea, un profesor repetitivo me aburre y le pierdo la atención y me voy divago, ¿sí? Porque yo soy un estudiante y hay que ser claro y hay que ser, eh, decir la verdad, ¿sí? No todos los profesores pues lo hacen como por un gusto y como por hacerlo con de verdad amor, sino que lo hacen por el dinero y pues esa también es una manera de comprender la realidad. Hay que mirar de verdad, pues abrir el espacio, el conocimiento, para que pues las otras personas se contagien, ¿sí? Y pues lleguen a aprender, a realizar un aprendizaje significativo. Muchas gracias.